Confesiones, capítulo 46. Hola, cariño. A diferencia de mí, Jeff no se había quedado petrificado al ver a Lina parada en la puerta de aquel improvisado camerino. Al contrario, de inmediato se lanzó a rodearla con un tierno abrazo y algo en la forma en cómo ella hundió su cabeza en el hombro de mi amigo me hizo saber que Lina necesitaba mucho aquel abrazo. Hermosa, ¿estás bien? Jeff tomó el rostro de Lina entre ambas manos y lo examinaba con preocupación paternal. Disculpa que te diga esto, sé que es de pésimo gusto emitir comentarios respecto al físico de otras personas, pero no puedo evitar notar que estás muy delgada, en exceso, y eso me preocupa. Hasta que Jeff lo expresó, caí en cuenta de lo mucho que el físico de Lina había cambiado durante el horroroso tiempo transcurrido sin verla. No me malentiendan, por supuesto que lucía hermosa, pero su rostro, donde anteriormente predominaban facciones redondas y vivaces, lucía unos ángulos extremadamente pronunciados y poco conocidos, causados por su dramática pérdida de peso. Sus brazos, siempre fuertes y marcados, lucían frágiles, como si se hubiesen cansado de cargar con el peso de su alma. Su piel, morena y brillante, presentaba unos tonos cenizos bastante preocupantes y unas evidentes ojeras que ni siquiera el maquillaje lograba ocultar. Pero lo que resultaba más extraño de todo eso era la curiosa elección de su atuendo, un horroroso vestido formado por un montón de holanes mal acomodados, el cual resultaba evidente, era un par de tallas más grande que su talla habitual. Parecía que su único propósito era evitar enmarcar a toda costa las deliciosas curvas del cuerpo de mi amor. Mi bajo peso es solo temporal, Jeff, te lo aseguro. Me alegra mucho verte. Le dedicó a mi amigo una sonrisa que pretendía ser alegre, pero que estaba cargada de melancolía. Por favor, envíale mis saludos a tu esposa y dile que no había tenido fuerzas suficientes para contestar sus mensajes, pero eso no quiere decir que no agradezca con el alma el hecho de que ella se haya preocupado por mí. Esto también pasará, y te prometo que en cuanto encuentre la calma los llamaré para compartirles mi felicidad. Pero esta noche necesito hablar con Tony, a solas, y presiento que no tengo mucho tiempo para hacerlo antes de que sea su turno de aparecer en escena. Me iré, solo si prometes pasar a la casa cuando te sientas lista. ¿De acuerdo? Te prometo que lo haré, Jeff. No desperdicies tu milagro, Tony, me susurró mi amigo al oído poco antes de marcharse. Probablemente solo pasaron un par de segundos desde que Jeff cerró la puerta de aquella celda temporal, pero yo lo sentí como una eternidad. Lina seguía con la vista fija en la esquina de ese claustrofóbico lugar, mientras yo me frotaba la nuca con frenesí en un infructífero intento de que con el roce de mis manos desapareciera aquel espantoso dolor de cabeza que comenzaba a apoderarse de mí. Lina, no soy capaz de encontrar una forma adecuada de decirte esto, Tony, así que simplemente lo diré. Necesito tu ayuda esta noche. Lo que quieras. Solo tienes que decirlo y lo haré. El miedo comenzaba a apoderarse de mí. Su cambio físico era alarmante y yo ni siquiera era capaz de imaginar el nivel de estrés vivido que la había llevado a dicha condición. ¿Qué ocurre? Di un par de pasos hacia ella. Lo que Jeff dijo es cierto, luces distinta. Por lo que más quieras, Lina, dime qué ocurre. ¿Estás bien? ¿Kika está bien? Ella está bien, contenta de hecho, y yo podría estar mejor, Tony, si dices la verdad y te apegas a ella. ¿A qué verdad te refieres? Me dio la espalda. De repente encontró extremadamente interesante un cuadro barato que colgaba en la pared de ese lugar, pero en el reflejo del marco de aquella pintura yo era capaz de observar que su rostro reflejaba algo parecido al horror. La verdad, que no nos hemos visto en todos estos meses hasta esta noche. Se rascaba la ceja izquierda, ese pequeño y casi imperceptible tic demostraba su nerviosismo. Que ni siquiera sosteníamos ningún tipo de comunicación telefónica o digital, pero sobre todo que desconoces cualquier rumor que circule sobre mí en la prensa y que nada que tenga que ver conmigo te importa en absoluto. Rodeé con mi mano su muñeca derecha, presionando apenas lo suficiente para ser capaz de sentir su pulso acelerado.
¿Y qué rumores circulan sobre ti en la prensa, Lina? Una nueva paradoja de espacio y tiempo se desplegó sobre nosotros. A pesar de que literalmente tenía mi mano sobre la suya, de estar tan cerca de ella que era capaz de observar cómo los poros de su piel se dilataban, de aspirar el hermoso aroma que emitía su cabello y escuchar su respiración agitada, la sentía tan lejana. Y durante los escasos segundos que tuve que sufrir antes de escuchar su respuesta, una serie interminable de pensamientos intrusivos comenzaron a desfilar en mí de por sí atormentadamente. ¿Qué nefasto rumor circulaba sobre ella? ¿Qué tan terrible tenía que ser que se sintió obligada a ir en busca de mi ayuda? ¿Necesitaba desmentir que había sostenido una relación con James Dash y conmigo al mismo tiempo? ¿O con alguien más? Si necesitaba mi ayuda para aclarar dicha situación, eso significaba que la relación con él era seria, o por lo menos más seria de lo que había sido conmigo, como para que pretendiera que yo negara todo lo ocurrido. ¿O se trataba de algo más? ¿Tara, en complicidad con Guerra, habían vuelto a intimidarla? ¿Otra vez la amenazaban con esa maldita fotografía o alguna nueva artimaña que giró hasta quedar frente a mí? Estoy embarazada, Tony. En ninguno de mis escenarios imaginarios y apocalípticos, aquello había sido una opción. Pero tan impactante confesión había desatado un nuevo tropel de dudas y conjeturas. Todas y cada una de ellas se sentían como un rayo que partía en 1000 pedazos mi corazón. Como puedes imaginar, no estaba en mis planes compartir dicha información con nadie. Los últimos meses me he dedicado a cumplir los compromisos que no fui capaz de cancelar o que ilusamente me creí capaz de controlar, como mi presentación esta noche. Me sentía tan cerca de lograrlo. Estos premios eran uno de los últimos eventos de mi agenda y Federico había arreglado todo para que tú y yo ni siquiera nos cruzáramos por los pasillos. Pero este proceso no ha sido sencillo. Han existido complicaciones médicas. No soy tan joven como cuando me embaracé de Kika y sin duda mis niveles de estrés son mucho más altos que en aquel entonces. Me la he pasado entre revisiones y citas de control. Para que mi médico me autorizara a viajar tuvo que realizarme diversas pruebas, incluso una ecografía. ¿Hubo algún problema con esos exámenes? Dios, deseaba tanto que mi voz sonara menos débil en aquellos momentos, pero el impacto de su confesión había acelerado mi pulso casi a la par del de ella. Con los exámenes como tal no. De ser así no habría podido viajar, pero tampoco explicarle a la producción por qué no podía asistir y evitar que me pusieran una multa de cientos de miles de dólares. El verdadero problema, Tony, es que algún enfermero, recepcionista, tuvo la brillante idea de vender esos exámenes y la ecografía a un sitio web de chismes que no solo publicó la noticia de mi embarazo, también todos los detalles médicos, como el hecho de que es un embarazo considerado de alto riesgo e incluso el tiempo de gestación. ¿Y cuánto tiempo de gestación tienes? Demasiado para abortar, si esa era la motivación de tu pregunta. La dureza de sus palabras y de su mirada se sintieron como una nueva estocada a mi corazón. Lina, tengo cientos de preguntas, pero te juro que ninguna de ellas está motivada por esa razón. Necesito entender. Vienes a pedirme mi ayuda para desmentir cualquier rumor tuyo. Pero es verdad que estás embarazada, ¿cierto? Lo estoy, respondió con firmeza a pesar de que tenía la vista clavada en el piso. Entonces, ¿cuál es el rumor que necesitas que te ayude a desmentir? Se soltó de mi mano y trató de alejarse tanto como le fuera posible, solo para descubrir que en ese infame lugar no había mucho espacio hacia donde escapar. En cuanto salió a la luz la noticia de mi embarazo, comenzaron las especulaciones sobre la identidad del coautor. Incluso tienen una estúpida votación abierta en la cual tu nombre se menciona en repetidas ocasiones. Ahora entiendo las risas y el frenético teclear en sus celulares de varios de los asistentes cuando bajé del escenario. Los administradores de ese maldito sitio web se esperaron hasta que yo estuviera presentando para publicar la noticia. ¿Y quién es el coautor? No sabía si quería o podría soportar escuchar aquella respuesta, pero la duda me estaba matando. Este bebé es mío, Tony. Es lo único que tanto la prensa como tú van a saber. Te equivocas.
Al parecer todo el mundo sabe mucho más detalles que yo. La prensa tiene tus exámenes médicos. Guerra lo sabía, por supuesto. Seguramente te acompañaba a todas esas citas y revisiones y él también lo sabía, ¿cierto? Me miró con los ojos muy abiertos. El imbécil de tu enamorado sabía que estabas embarazada. Maldita sea, ahora entiendo la soberbia en sus palabras el día que me lo encontré en aquel club. Trataba de mantenerme tranquilo, pero el recordar su sonrisa burlona cuando confirmó que Lina no me había dicho nada de su embarazo me hizo enfurecer. Le habías dicho al estúpido de James Dash que estabas embarazada y a mí ¿cuándo carajo pensabas decírmelo? Sí, James lo sabía, pero tampoco era mi intención decírselo. Fue meramente circunstancial. Él estaba ahí cuando me empecé a sentir mal, me acompañó al hospital y yo juraba que se trataba solo de estrés, pero mi médico insistió en hacerme cantidad de pruebas, incluso una prueba de embarazo, y fue cuando lo supe. Aunque omitió decirlo, yo estaba seguro de que dicha visita al hospital había ocurrido la misma noche en que yo irrumpí en su departamento, la noche en la que le dijo que llevaba varios días sintiéndose mal. Lo que Lina consideraba estrés, en realidad se trataba de las primeras náuseas y malestares causados por el embarazo. Y también quería decir que para cuando ella me envió aquel maldito documento donde me exigía mantenerme lejos de ella y de cualquier miembro de su familia, Lina ya sabía que estaba esperando un bebé y que la mitad de la carga genética de ese bebé la había proporcionado yo. Y respecto a ti, continuó, no pensaba decirte ni media palabra, nunca. Pero cuando bajé del escenario y vi en mi celular todo lo que estaba pasando, en lugar de alcanzar a Federico en la sala donde me estaba esperando para marcharnos, decidí venir a buscarte. Estás a 5 minutos de subir al escenario, Tony, y estoy segura que te lo van a preguntar en vivo. Mi única intención era prevenirte, evitar que pongas la misma expresión de sorpresa que tienes en estos momentos o que llegues a decir algo que te comprometa o me comprometa a mí. Por favor, Tony, te lo suplico. Puso su mano sobre mi rostro. No soy capaz de describirles el cúmulo de sensaciones que aquel leve contacto me hizo sentir. Por fin, después de tantos días, de tantas malditas noches donde quería arrancarme la piel porque no era capaz de soportar seguir viviendo sin el roce de sus manos, la tenía ahí, tan cerca de mí, con su mirada dulce y esos ojos suplicantes. Supe que ella recordaba a la perfección lo que me hacía sentir. Me conocía. Sabía que al igual que un adicto después de demasiados días de abstinencia de mi droga favorita, yo sería capaz de hacer cualquier cosa que ella me pidiera, con tal de mantener la esperanza de algún día volver a ser merecedor de un poco de su afecto. Tony, si alguna vez me quisiste, aunque sea la mitad de lo que decías quererme, ayúdame con esto, te lo ruego. Pero te equivocaste esta vez, mi amor. ¿Quieres que diga la verdad? Tomé la mano que ella había puesto sobre mi rostro y la llevé a mi boca para darle un tierno beso. Ella movió su cabeza levemente para dar una respuesta afirmativa a mi pregunta. ¿Entonces también quieres que diga que el coautor de ese bebé soy yo? Yo también la conocía, y aquel beso había sido una forma sutil de adelantarme a su reacción. Sabía que en cuanto Lina escuchara esas palabras, su respuesta inmediata sería huir. Pero como ya había logrado tomar su mano con la mía, se lo impedí. Estoy segura de que su agente y su novia le recomendarían ampliamente no cometer semejante estupidez, señor Rainey, dado que con mi historial y moral distraída, usted jamás podría estar completamente seguro de eso. Pues lo estoy. Reduje la distancia que nos separaba jalándola por el brazo. Mis métodos no eran los mejores, pero debía impedir a toda costa que ella saliera de aquella habitación. ¿Y sabes por qué estoy tan seguro? Porque la única razón por la cual no me dirías de tu embarazo es porque no tienes la menor duda de que el hijo que esperas es mío. Ella intentó objetar. Si tú estuvieras segura de que ese bebé no es mío, me lo hubieras dicho en el mismo momento en que te enteraste, para arrancarme el corazón y con eso asegurarte de que perdiera cualquier esperanza de volver a estar contigo y finalmente te dejara en paz. Y si tuvieras dudas, por mínimas que fueran, incluso si te hubieses acostado con él y conmigo el mismo día con un par de horas de diferencia, la duda te mataría. Y me hubieses venido a buscar aunque sea a escondidas para salir de la incertidumbre, porque jamás le mentirías a él de esa manera. Y con tu débil carga genética, cariño, te será muy difícil negar la paternidad de ese bebé. Cuando llegue el momento veré cómo resolverlo. Lo importante ahora es que aproveché esas fracciones de segundo en que se distrajo para rodearla en un abrazo. Fue esa noche, ¿cierto?
Ella comenzó a temblar. La última noche que estuvimos juntos, coloqué mi nariz sobre la suya hasta que nuestras respiraciones se acoplaron. La noche en que me dejaste sentirte a plenitud mientras repetías una y otra vez que eras mía y lo mucho que me amabas. ¿Aún me amas, Lina? La cargué hasta colocarla sobre la mesa que servía como catering de aquel lugar. A mi mente acudieron los recuerdos de aquella fiesta donde nos devoramos a besos mientras Guerra nos buscaba por todo el lugar. Porque yo te amo, Lina, incluso más que antes. Te necesito, mi vida, te extraño. Necesito hablar contigo, necesito tenerte entre mis brazos, necesito volver a sentirte mía. Vámonos de aquí, te lo ruego. Cuando la tomé por la cintura sentí una leve elevación en su vientre, la cual me resultaba completamente extraña a mí, que conocía centímetro a centímetro de su cuerpo. Aquel contacto provocó que ella me alejara con violencia de sí. ¡No! ¿Por qué no? Porque fue precisamente el dejarme llevar por ti, por lo que me provocas, lo que me metió en este problema. Tony, mi reputación está arruinada y mi carrera también, y me lo merezco. Me merezco el escrutinio público y el señalamiento porque lo que hice estuvo mal. Pero tengo miedo porque soy una mujer de 31 años que pronto tendrá la responsabilidad de criar y sacar adelante a 2 seres humanos completamente sola. Pero no tienes por qué hacerlo sola. ¿Qué? ¿Me vas a decir que quieres ser un padre responsable a estas alturas de tu vida? Aquella pregunta me había tomado completamente desprevenido, y Lina tomó mi silencio como respuesta. Eso creí. Por Dios, Lina. Puse mi mano sobre la puerta para evitar una vez más que ella huyera. Tú llevas meses sabiendo esto y es evidente que todavía te altera. Yo me acabo de enterar hace 5 minutos de que estás embarazada, que el hijo que esperas es mío, que llevas meses ocultándomelo y que al parecer pretendes aislarme de tu vida. Y encima me pides que le mienta a la prensa. Son demasiadas cosas que procesar y me condenas por tardarme 3 segundos en darte una respuesta. Yo nunca he dicho que este hijo sea tuyo y jamás nadie va a escuchar esas palabras salir de mi boca. Ahora quítate de mi camino. Lina, mi amor, por favor hablemos. Volví a aprisionarla en un abrazo. Es lo único que te pido. Que se vayan al diablo estos estúpidos premios, los agentes y cualquier imbécil con un micrófono en mano. Te necesito, mi vida, te extraño. E ignorando sus intentos por librarse de mí, comencé a besarla, con toda la pasión y la desesperación y el amor que sentía por ella. Conforme pasaban los segundos, mis sentimientos comenzaron a contagiar el corazón de Lina, ya que ella me besaba con la misma desesperación. Hubiésemos terminado haciendo el amor en aquel improvisado camerino, de no ser porque de nueva cuenta una voz nos interrumpió. ¿En verdad te es tan difícil tenerla 5 minutos enfrente y mantener tu pene dentro de tus pantalones? Taylor, Lina y yo necesitamos hablar, así que lárgate de aquí, ahora. ¿Y de qué necesitan hablar, Tony? Lanzó la pregunta mirando a Lina directamente a los ojos. De cómo subir tus votos en el sitio web donde se están haciendo apuestas sobre la identidad del padre de su hijo. Para tu tranquilidad vas ganando, pero no por mucho. Solo un 3% más que James Dash. Después de ustedes está Federico Guerra, un político mexicano padre de una compañera de escuela de su hija, y la lista sigue y sigue. Y tú. Se colocó en medio de nosotros con el rostro muy cerca del de ella. Lo que faltaba. Que fueras jodidamente fértil. ¿Por una puta vez en tu vida podrías decir la verdad, niña? ¿Qué es lo que realmente pretendes? ¿Convencerlo de que él es el padre o buscar una excusa para interponerle una nueva orden judicial, la cual él volverá a quebrantar, por supuesto, y así finalmente poder refundirlo en la cárcel? Aunque te cueste creerlo, Taylor, esta vez estarás de acuerdo conmigo. Por favor, hazle entender a Tony que lo mejor para él y para todos es que sostenga la versión de que él no me ha visto desde hace meses, que no sabía ni le interesa nada que tenga que ver conmigo y que evite cualquier gesto que pueda ser malinterpretado. ¿Y hasta cuándo, Lina? ¿Hasta mayo? ¿Por qué dices que sí, mayo, cuando te presentarás en ese asqueroso programa de chismes que sostiene el rating más alto de la televisión? Taylor, no entiendo qué tiene que ver esta absurda entrevista con que tú convenzas a Tony de que guarde silencio. Además, eso es algo que Federico había pactado desde hace meses. Pedí que la cancelaran, pero la multa por incumplimiento de contrato es demasiado alta y créeme, mis finanzas no pueden soportar otra maldita multa con todo lo que se me avecina. ¿O podrían mejorar? Supe que la oferta económica por presentarte en ese programa se triplicó en cuanto salió a la luz la noticia de tu embarazo. Claro, con la condición de que digas en vivo el nombre del padre de tu bastardo.
No es necesario que finjas sorpresa, Lina. Haznos un favor a todos. Quita esa cara de estúpida, que hoy más que nunca me queda claro que de estúpida no tienes nada. Taylor, cuida tus palabras. Solo estoy diciendo la verdad, Tony. ¿Quieres hablar con ella? Yo te puedo ahorrar el esfuerzo, porque todo lo que tú crees casualidad, ella ya lo tenía escrito desde hace tiempo. Yo no planeé nada, Taylor. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero el coraje generado por las absurdas acusaciones de Taylor evitaban que aquellas lágrimas rodaran por sus mejillas. Y si aún no te has dado cuenta, yo he sido la más perjudicada en todo esto. Conmigo no te hace falta fingir. Planeas cada puto paso que das. Primero, buscaste con ahínco la forma de cruzarte en su camino y claro, Taffy te la brindó. Después te haces la interesante, te muestras esquiva, para luego salir a revolcarte con él a la primera oportunidad. Ignoro qué carajo hagas en la cama, niña, pero el hecho es que te resultó a la perfección. Y luego los celos, el ingrediente perfecto que te ha hecho vender tantísimos libros. Porque claro, no hay nada que hiera más el orgullo de un hombre obsesionado con la vagina de una mujer que la lucha de poderes con otro macho de su misma especie. Oferta y demanda, o por lo menos te subastas al mejor postor. Porque reconozco que tienes buen gusto, mejor dicho, bien definido tus intereses. Escogiste a un tipo más joven, más apuesto, tal vez no con tanto dinero, pero con una magnífica proyección a futuro. Ese fue un golpe muy duro para Tony cuando creía tener el control absoluto sobre ti. Sí que sabes cómo elevar a un hombre para después convertirlo en una mierda. Y ahora, que él creía haber perdido toda esperanza contigo, tu jugada maestra. Un embarazo completamente premeditado. Basta, Taylor. Espera, Tony, porque esta parte es la que debe interesarte. Su siguiente movimiento. No te confirmará nada, pero si tú te atreves a dudarlo, se hará la digna, ya que si por un instante tu sentido común quiso emerger y decirte, momento, ¿cómo puedes estar tan seguro? Ella se encargará de sepultarlo con sus artimañas. No te permito, ¿no me permites, Tony? Me has confiado tu carrera, tu vida. ¿Y ahora resulta que no me permites siquiera tratar de abrirte los ojos? Yo recuerdo todos los tratamientos, todas las malditas visitas a clínicas de fertilidad que tuviste que hacer con Miranda para concebir a tu hija. Y ahora ni siquiera vas a plantearte la duda después de que no lo has visto en no sé cuántos meses. Y te sale con que está embarazada. ¿De ti? Intenté dar un argumento que sonara moderadamente convincente, pero Taylor no estaba dispuesto a escuchar. No lo vas siquiera a cuestionar. Porque sabes que por más insignificante que sea tu duda, ella de inmediato lo tomará como una ofensa y será el arma perfecta para no darte ninguna prueba, ni ADN, ni siquiera un maldito ultrasonido que confirme el tiempo. Porque claro, esta es tu gran oportunidad, si quieres. Si no, tiene otro imbécil esperando allá afuera deseoso de convertirse en el padre de su hijo y puede que lo sea. Porque a mí nadie me va a sacar de la cabeza que esta zorra se estuvo revolcando con él y contigo. Cierra la puta boca. Pero no esperé que lo hiciera. Yo mismo se la cerré de un puñetazo. Taylor no se quedó de brazos cruzados. Me empujó con tanta fuerza que caí de espaldas sobre la mesa donde habían colocado las bebidas, la cual se venció bajo el peso de ambos. En nuestro atropellado viaje hacia el piso, alcancé a ver a Lina que trataba de buscar refugio acorralándose en la esquina de ese lugar. Alguien entró por ella, pero no pude distinguir quién. Asesté un último par de puñetazos en el rostro de quien había sido mi representante y amigo por más de 20 años y corrí tras ella. Pero cuando salí no había rastro de Lina por ningún lado. Un chico de la producción se acercó sonriéndome ingenuamente. Señor Rainey, es su turno de subir al escenario. No iré. Señor, ya lo escuchaste, que consigan a alguien más, no me presentaré a esa estupidez. Caminé por el pasillo, abriendo cada puerta que me encontraba a mi paso, cuando Evan apareció frente a mí. Señor, ¿dónde está? Tomé a mi empleado por la camisa. Lina, ¿dónde demonios está? No lo sé, señor, me contestó un tanto apenado. Búscala y no dejes que se vaya hasta que yo hable con ella. Pero, señor, hay algo que debes saber. ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? Te di una orden. Se trata de la señorita Lake. Ninguna maldita cosa que tenga que ver con Tara me interesa, Evan. Esto sí, Tony. Ahora era Alan el que hablaba, y algo en la expresión de su rostro me indicaba que las noticias impactantes no habían terminado esa noche. Tara está en el hospital, Tony. Todo indica que, al enterarse del embarazo de la señorita Sandoval, Tara se encerró en el baño para cortarse las venas.